Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de reflexionar sobre tu palabra y tu plan divino. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo para comprender mejor los misterios de la fe y que este tiempo juntos sea un momento de crecimiento espiritual y de acercamiento a ti. Que nuestras mentes y corazones estén abiertos a tu verdad y que podamos vivir cada día más cerca de ti, resistiendo las tentaciones y buscando siempre hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Uno de los grandes desafíos de la vida es conocer lo suficiente sobre algo como para pensar que podemos hablar con certeza. Pero en ese proceso también podemos descubrir que no sabemos lo suficiente y darnos cuenta de que hay momentos en que estamos equivocados en nuestra manera de pensar. Como cristianos, nuestra meta debería ser leer y reflexionar sobre lo que Dios nos dice en su palabra, la Biblia, para que poco a poco podamos ver y vivir la vida como Dios la ve. Hay 3 tipos de verdad: la de los demás, la tuya y la de Dios. La verdad de Dios es absoluta y siempre es verdad. En cambio, la verdad que nosotros hablamos es relativa, influenciada por lo que nos conviene o por las circunstancias que enfrentamos en ese momento. Esa verdad cambiante no es más que mentiras. Una espiritualidad que no está basada en las Sagradas Escrituras es peligrosa y quizás no te lleve a encontrar la salvación, porque el proceso para alcanzar el reino de Dios comenzó desde el momento en que fuiste bautizado. La palabra de Dios te presenta las evidencias para ayudarte a dejar las creencias y fantasías que forman tu religión personal. Te invita a cambiar de opinión y creer en lo que nuestro Señor Jesús enseñó tantas veces a través de parábolas. ¿Cómo es el reino de los cielos? No se trata solo de leer y creer lo que dice la Biblia, sino de vivir conectado a la fuente de la verdad, Dios. Entonces surgen preguntas importantes en las cuales debemos de reflexionar. ¿Qué estás usando para saber si vives de acuerdo con la verdad? ¿Cuáles son tus fuentes de conocimiento y sabiduría? ¿Te basas en lo que otros te dicen sin verificarlo? ¿O quizás te apoyas en opiniones fundamentadas en creencias populares? ¿Usas esas verdades para tomar decisiones en tu vida? Desgraciadamente, muchas veces manejamos creencias basadas en fantasías populares que no nos llevarán a la salvación. Acércate al Señor Jesús y conviértete en su siervo, porque es un gozo seguir al Señor. Tener una relación con nuestro Maestro y Salvador es la verdadera felicidad eterna. Es una dicha radiante y una emoción jubilosa que debe ser una realidad para todo bautizado. Para comenzar este video, vamos a hacernos una pregunta clave. Si estás viviendo un cristianismo débil, pobre o superficial, como sucede en muchos casos, probablemente no te has planteado esta pregunta profundamente. ¿Cuál es el verdadero papel de Satanás
en la historia espiritual de la humanidad. Tal vez prefieras conformarte con ideas superficiales o culturales sobre lo que es el bien y el mal. Quizás sin detenerte a reflexionar en serio. Es posible que pienses que Satanás es simplemente un símbolo del mal, sin considerar que sea una realidad personal con la que tienes que lidiar. Quizás crees que mientras no cometas grandes pecados y le sirvas a Dios, pues a tu manera, quizás todo esté bien, sin darte cuenta de que Satanás opera de una manera muy sutil, sembrando mentiras aquí, allá, dudas, tentaciones y muchas distracciones que te alejan de Dios día a día. Y en algunos casos, sin saberlo, te has convertido en un agente de Satanás. ¿Por qué? Porque estás facilitando sus planes a limitarlo en ciertas situaciones de la vida, en lugar de ver la batalla espiritual en su verdadero sentido. Minimiza su importancia y así pierdes de vista el llamado profundo a la santidad que el Señor Jesús nos hace a todos los bautizados. Es fácil caer en una zona de confort espiritual, donde no se enfrentan las realidades más profundas de la fe y se ignora la batalla constante que se libra por nuestras almas. Vivir un cristianismo débil significa no comprender plenamente el amor y la gracia que Dios nos ofrece para luchar contra el mal y vivir en la libertad que Él quiere darnos. La creación de los ángeles, su prueba y la caída de muchos tras Satanás es un mundo completamente ajeno al nuestro. Sin embargo, existe una conexión extremadamente estrecha entre el universo material y el universo espiritual, que se manifiesta a través de la intervención de los ángeles y demonios en la historia de la humanidad. Dios creó una interdependencia mutua en toda su creación. Las plantas se alimentan de minerales. Los animales se alimentan de las plantas. Y los seres humanos se alimentan de ambos. Todo en la naturaleza está conectado. Y de igual forma existe un vínculo entre el mundo de los ángeles y el de los seres humanos. Aunque Satanás fue desterrado del cielo, no fue excluido de la creación. Dios, en su sabiduría, incluso utiliza al diablo para cumplir sus propósitos, permitiendo que las pruebas que enfrentamos los seres humanos revelen cuánto amamos verdaderamente a Dios. Agustín de Hipona llamaba a esto el arte de sacar el bien del mal. Satanás, quien sedujo a muchos ángeles en su rebelión, ahora busca arrastrarte a ti, a mí, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos y a tantos seres humanos como les sea posible.
Muchas veces nos conformamos con experiencias emocionales en nuestra religión, emociones superficiales, en nuestra relación con nuestro Dios, buscando sentirnos bien en un servicio religioso, en un encuentro, en un retiro, pero evitando el compromiso profundo que implica el verdadero seguimiento de nuestro Señor Jesús. Es una trampa sutil que Satanás utiliza para alejarnos del camino de la salvación, haciéndonos pensar que una fe sin responsabilidad o transformación interior es más que suficiente. El cristianismo auténtico no se trata solo de sentirnos bien momentáneamente, sino de un compromiso de vida que nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Jesús nos llama a tomar nuestra cruz diariamente, a morir a nosotros mismos y seguirle, lo cual implica un sacrificio, implica obediencia y una relación real continua con el Señor Jesús. Satanás sabe que el verdadero peligro para sus planes es un cristiano que vive su fe con compromiso, en santidad y en constante búsqueda de la voluntad de Dios. El camino hacia la salvación es un proceso que requiere mucha dedicación, requiere mucha humildad y de entrega. No se trata simplemente de sentir una emoción pasajera, sino de una decisión diaria de vivir conforme a los mandamientos de Dios, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús en los evangelios y estando dispuestos a luchar contra las distracciones y tentaciones que nos alejan de Dios. Al final, ¿no es esa la verdadera batalla que enfrentamos cada día? ¿Sí? Sí, me alegra que estemos de acuerdo, porque es un camino de lucha diaria, pero lleno de propósito y esperanza. Confiemos siempre en que, con la ayuda de Dios, podemos mantenernos firmes en nuestra fe, dejando atrás las distracciones y tentaciones de este mundo. Sigamos adelante con fuerza y con la mirada puesta siempre en nuestro Señor Jesús. El libre albedrío es esencial en la fe, ya que permite tomar decisiones genuinas sobre nuestras creencias y acciones. Algunas razones clave de la importancia de la libertad que recibimos de parte de Dios son, primero, la autenticidad en el amor y la adoración. El amor y la devoción a Dios deben darse libremente para que sean sinceros. El libre albedrío permite que la fe sea auténtica. Segundo, responsabilidad moral. El libre albedrío permite elegir entre el bien y el mal, siendo responsables de nuestras acciones ante Dios. Tercero, crecimiento espiritual. A través del albedrío podemos elegir seguir a Dios incluso en tiempos de prueba, lo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Cuarto, relación con Dios. Nuestra relación con Dios es significativa cuando elegimos libremente seguir su voluntad, creando un vínculo basado en el amor y la obediencia. Quinto, salvación. La salvación ofrecida por Jesucristo depende de nuestra decisión
libre de aceptarla. Sin libre albedrío, el arrepentimiento y la gracia perderían su valor. Las pruebas de la fe están ligadas al albedrío. Los seres humanos, como también los ángeles, deben superar pruebas que reflejan su capacidad para amar y obedecer a Dios. Satanás, permitido por Dios, juega un papel importante al tentar a Adán y a Eva, poniendo a prueba su amor y su obediencia a Dios. Cada elección que hacemos muestra la lealtad a Dios o muestra la inclinación a ceder ante el mal, aunque a veces desearíamos haber aprendido estas verdades antes, a nuestra temprana edad. Nunca es tarde para compartirlas, especialmente con los más jóvenes, ayudándolos a vivir conectados con el propósito divino. En el video anterior se explicó por qué esta prueba es necesaria. Para una criatura libre, la felicidad solo es verdadera cuando se merece, porque es solo a este precio que le pertenece a quien la ha ganado en la lucha ardua. Así, la humanidad en su libre albedrío iba a ser probada de acuerdo a sus capacidades y habilidades como criatura humana, al igual que los ángeles. Fue en este contexto que Dios utilizó a Satanás, porque es imposible suponer que Satanás pudo tentar a Adán y a Eva sin el permiso de Dios. Esta tentación formaba parte del plan divino, cuya magnitud Satanás no comprendía. Satanás estaba actuando conforme a su inclinación natural al convertirse en el tentador, en el enemigo. Sin embargo, la palabra tentación, que para nosotros conlleva una connotación siniestra debido a nuestra debilidad, en realidad significa simplemente una prueba. Como esta prueba era necesaria, ofrecía, por así decirlo, una oportunidad perfecta para Satanás y los demonios. En esta batalla, los ángeles buenos también tendrían un papel que desempeñar, esta vez de nuestro lado, como amigos, como protectores y, como solemos decir, ángeles guardianes. De hecho, el mundo de los ángeles y demonios está aún más estrechamente relacionado con el mundo de los seres humanos que con el mismo mundo vegetal, el mundo animal o el mundo mineral, lo cual ya es mucho decir. Podemos dejar de lado las generalidades y centrarnos en los hechos conocidos a través de la revelación bíblica. Allí en las Sagradas Escrituras encontraremos en cada momento nuestras armonías y convergencias que darán más sentido a nuestro entendimiento y punto de vista cristiano.
el Señor Dios plantó un jardín al oriente, en Edén, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, que daban frutos buenos para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. La primera pareja humana fue colocada por Dios en un lugar encantador llamado paraíso terrenal o Edén. A pesar de sus maravillas y debido a las leyes espirituales, el Edén se convirtió en un campo de batalla mortal, donde dos realidades espirituales, el bien y el mal, representados por ángeles y demonios, se enfrentaban. Con la creación de los seres humanos, una nueva dimensión fue añadida a esta lucha, y Adán y Eva desempeñaron un papel central en el conflicto entre estas fuerzas espirituales en el pequeño planeta llamado Tierra. La guerra en la creación, el conflicto entre el bien y el mal, y lo que Agustín de Hipona llamaría más tarde la lucha entre la ciudad de Dios, que representa la verdad, y la lucha de la ciudad del paganismo, que representa la decadencia y el pecado. Es muy probable que la prueba impuesta a Adán y Eva haya sido mucho más difícil que la que nosotros enfrentamos hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos del pecado. Nuestros primeros padres acababan de salir de la mano de Dios. En ellos la perfección misma de la humanidad, tal como la describe la teología católica, daba a su prueba un carácter más grandioso y formidable. Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén con varios propósitos claves, según la teología cristiana. La primera es vivir en armonía con Dios y la creación. Edén era un lugar de paz perfecta, donde podían disfrutar de la naturaleza y sobre todo tener una relación cercana con Dios. El segundo propósito es ser administradores de la tierra. Dios les dio la responsabilidad de cuidar el jardín como encargados de su creación. El tercer propósito era ejercer el libre albedrío y la obediencia a Dios. El Edén fue el escenario de la primera prueba, con la orden de no comer del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal, dándoles de esa manera la opción de obedecer o no obedecer. El cuarto punto era disfrutar de la comunión perfecta con Dios. En el jardín, Adán y Eva podían caminar y hablar con Dios directamente, reflejando la relación ideal entre la humanidad y el Creador. El quinto propósito, ser el inicio de la historia humana. La decisión de Adán y Eva, especialmente su desobediencia, marcaron el comienzo de la caída humana y el plan maestro de nuestro Dios de la redención a través de nuestro Señor Jesús. En resumen, el Edén simboliza el estado original de la humanidad con Dios, antes de la entrada del pecado en el mundo.
El destino de la humanidad estuvo en manos de Adán y Eva. La luz de Dios manifestada en su conciencia y a través de un conocimiento especial que recibieron ellos en su creación, junto con la armonía perfecta entre sus facultades y la subordinación total de su carne al espíritu. Todo esto hacía que su obediencia o rebelión no fueran decisiones triviales. Al reflexionar sobre esto, entendemos la magnitud de su fortaleza espiritual. Dotada por Dios con dones sobrenaturales y preternaturales. Por eso, en el drama de la tentación de Satanás, la prueba para ellos fue absoluta. Todo o nada. Era elegir a Dios o rechazarlo, buscando ser como dioses y siguiendo su propia voluntad. La maldición del pecado original tuvo efectos profundos y duraderos en la humanidad. El primer efecto es la separación de Dios. El pecado rompió la relación cercana que Adán y Eva tenían con Dios, lo que trajo una pérdida de intimidad con Él. Esta separación espiritual se heredó a toda la humanidad, haciendo necesaria la reconciliación a través de nuestro Señor Jesús. El segundo efecto fue la entrada del pecado y la muerte. Antes de la caída, Adán y Eva vivían sin conocer la muerte. Su desobediencia trajo el pecado y la muerte, tanto física como espiritual, al mundo. En Romanos capítulo 5 lo describe claramente el apóstol San Pablo. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. El tercer efecto, transmisión de una naturaleza pecaminosa. El pecado original transmitió una naturaleza caída a todos los descendientes de Adán y Eva. Esto significa que nacemos con una inclinación hacia el pecado y una voluntad debilitada. Cuarto, pérdida de la santidad original. Adán y Eva fueron creados en un estado de santidad y justicia, pero al pecar perdieron estos dones. Como consecuencia, todos nacemos sin la santidad y sin la justicia que Dios había destinado para la humanidad. Quinto efecto, necesidad de redención. El pecado original marcó la necesidad de un plan de redención por parte de Dios. Nuestro Señor Jesús vino al mundo para restaurar la relación entre Dios y la humanidad a través de su sacrificio y su resurrección. El sexto efecto es la lucha moral y espiritual. La humanidad ahora enfrenta una lucha constante contra el egoísmo, el orgullo y la tentación. Esta batalla interna hace difícil vivir plenamente conforme a la voluntad de Dios, lo que requiere de su gracia para poder vencer. En resumen, el pecado original trajo sufrimiento, muerte y desconexión de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesús ofrece esperanza de perdón y restauración a través de su obra redentora. La historia de la caída de Adán y Eva en el Génesis puede parecer simple, pero contiene una gran profundidad espiritual.
Entre todas las criaturas, la serpiente era la más astuta. Aunque la historia parece fábula, una serpiente que habla, una mujer que escucha y un hombre que cae ante una tentación aparentemente trivial, esta simplicidad revela una verdad fundamental. Esa tentación fue suficiente para llevar a la humanidad al pecado y la muerte. El apóstol Pablo lo expresa claramente. Lo que en Dios es locura es más sabio que la sabiduría humana, y lo que en Dios es debilidad es más fuerte que la fuerza humana. Primera carta a los Corintios 1:25, DHH. No debemos subestimar el relato, pues en su sencillez radica su poder. El libre albedrío es central en esta historia. Adán y Eva podían elegir obedecer o desobedecer a Dios, y su elección de desobediencia trajo el pecado original. Esta misma decisión es la que enfrentamos hoy: obedecer a Dios o seguir nuestros propios deseos. Cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para decidir, pero nuestras decisiones tienen consecuencias espirituales. La tentación que Satanás presentó a Adán y Eva no fue solo desobediencia, sino el deseo de ser como Dios. Satanás insinuó que Dios les estaba reteniendo algo bueno, despertando en Adán y Eva el deseo de autonomía y poder absoluto. Esta tentación de buscar independencia de Dios es una lucha que enfrentamos todos nosotros. ¿Elegimos seguir a Dios o buscamos el control total sobre nuestra vida? Adán y Eva, en su libre albedrío, eligieron desobedecer, creyendo que podían alcanzar una sabiduría y poder que solo Dios posee. Al hacerlo, rompieron su relación con Dios, trayendo el pecado y la muerte al mundo. El relato de Génesis sigue siendo relevante hoy, porque nuestra lucha interna entre seguir a Dios o ceder a los deseos del mundo, como son el poder, el prestigio y el control de propiedades. Estos deseos no son malos en sí, pero se pervierten cuando se busca fuera de la voluntad de Dios. Esta lucha es una batalla espiritual que todos enfrentamos en esta vida. Ten cuidado con lo que el mundo te ofrece, haciéndote creer que puedes ser como Dios. Satanás busca engañarnos y alejarnos de Jesús, presentando opciones que parecen atractivas, pero no ofrecen la salvación verdadera que solo Cristo puede darnos. Muchas personas con mucha devoción siguen figuras como la Virgen de algún lugar, San Judas Tadeo, incluso algunos siguen la Santa Muerte, creyendo que pueden obtener salvación sin necesidad
de una relación cercana con nuestro Señor Jesús. Te invito a reflexionar en lo que enseñan los Evangelios y el Nuevo Testamento. El problema no está en reconocer la importancia de hombres y mujeres de fe que a lo largo de la historia siguieron a nuestro Señor Jesús y usarlos a ellos como ejemplos. El error está en permitir que estas figuras reemplacen a nuestro Señor Jesús en el centro de nuestra relación con Dios. Desplazar a Cristo y poner a otras criaturas o seres humanos en su lugar es repetir el error de Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios al querer ser como Él, adoptando la actitud de Dios, hazte a un lado, yo decido mejor para mí. Recuerda esto siempre: Jesús es el único camino hacia Dios y no debemos permitir que nada ni nadie lo reemplace en el centro de nuestra fe. Satanás complica nuestras decisiones, distorsionando la verdad y apelando a deseos egoístas, especialmente en momentos de responsabilidad. La fe y la gracia de Dios nos dan la fortaleza para resistir. Podríamos mencionar algunas de las estrategias que usa Satanás. Una de las más importantes es la duda. Siempre Satanás introduce confusión y cuestiona la verdad de Dios. Otra de las estrategias que usa es causar, influir deseos egoístas. Promete poder y gratificación inmediata. Otra estrategia es la distorsión. Justifica el pecado haciéndolo parecer inofensivo. Otra es la rebelión. Presenta la desobediencia como libertad y un orgullo. Otra estrategia es la falsa seguridad. Sugiere que no habrá consecuencias por el pecado. Otra estrategia es el aislamiento. El pecado nos aleja de Dios, generando culpa. Otra estrategia también que le gusta mucho es pervertir el deseos legítimos que tenga la persona, convirtiendo los deseos buenos en oportunidades para pecar. Volvamos a poner a Jesús en el centro de nuestra vida y fe. Él desea una relación personal con cada uno de nosotros, aunque otras figuras de fe puedan ser valiosas. Solo el Señor Jesús es la salvación. Solo en Jesús nuestro Señor encontramos la vida eterna. La encarnación de Cristo es el encuentro más profundo con Dios. Él se hizo hombre para acercarnos a su amor y su verdad a través de los evangelios. Nuestro Señor Jesús nos habla y nos guía. Nuestra espiritualidad tiende a centrarse en objetos o rituales visibles, pero nuestro Señor Jesús nos llama a un diálogo verdadero y profundo con Él, escuchando su voz en la palabra. A menudo buscamos seguridad en nuestras creencias
y no una conexión real con nuestro Señor Jesús. Cuando no practicamos esta escucha activa, nos volvemos sordos al Espíritu Santo, aislándonos básicamente de la gracia santificante. En el siglo XXI, la independencia parece un valor supremo, pero esto puede separarnos de Dios. Y Satanás sigue utilizando esta ilusión de autonomía, desviándonos de nuestra dependencia del Señor y haciéndonos vulnerables al orgullo y a la autosuficiencia. Nuestras ambiciones y deseos egoístas pueden alejarnos de la humildad y la obediencia que Dios nos pide. Nos aferramos a una espiritualidad basada en la aprobación superficial, olvidándonos que el Señor Jesús desea tener una relación sincera, una relación de entrega. Las vanidades que acumulamos con distracciones que nos alejan de la gracia salvadora que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio. El juicio de Dios y la integridad del corazón en el juicio personal. Dios no se guiará por las apariencias, sino por la verdad que está en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Jesús nos mostró esto al perdonar a Pedro y a la mujer adúltera. Nos invita a una conversión verdadera, alejándonos de la vanidad y la autosuficiencia. La única medida que importa es la medida de Dios. Y nuestro libre albedrío nos llama a usar esta libertad con mucha responsabilidad. El libre albedrío es una bendición y también una responsabilidad. Dios nos ha dado esta libertad para que elijamos entre la vida y la muerte. Que nuestras elecciones reflejen nuestro compromiso sincero con Cristo y nuestra disposición a seguir su camino angosto, confiando siempre en su gracia y verdad para encontrar la vida eterna. El libre albedrío nos da la increíble oportunidad de elegir entre el bien y el mal, entre acercarnos o alejarnos de Dios. Es un regalo que nos hace responsables de nuestras elecciones espirituales, con el poder de guiar nuestras vidas hacia la comunión con el Señor, o tristemente hacia la distancia de su gracia. Cada decisión que tomamos refleja nuestro compromiso y también nuestra fe. Así que usemos esta libertad sabiamente, eligiendo siempre lo que nos acercará a Dios y recordando que solo en Él encontraremos la paz y la vida eterna. Que cada uno de nuestros pasos esté guiado por su voluntad y nuestro deseo sincero de vivir en su presencia. Sigamos adelante, confiando en el poder del libre albedrío para llevarnos hacia Dios y su amor incondicional. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Te alabamos y te damos gracias por tu inmenso amor y por guiarnos siempre hacia la verdad. Padre Celestial, en tu sabiduría permites que enfrentemos pruebas, pero también nos da las fuerzas para superarlas. Sabemos que el enemigo busca desviarnos de tu camino, pero confiamos en que bajo tu protección siempre hallaremos la victoria. Señor Jesús, Hijo de Dios, gracias por tu sacrificio y por mostrarnos el camino de la vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir tus pasos, a resistir las tentaciones y a ser fieles a tu llamado. Te reconocemos como el único camino hacia la salvación y pedimos que siempre estés en el centro de nuestras vidas. Señor Espíritu Santo, fuente de sabiduría y fortaleza, ilumina nuestras mentes y corazones para que sepamos discernir entre el bien y el mal. Guíanos en cada paso y fortalece nuestra fe, para que podamos vivir según la voluntad del Padre y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que en nuestras vidas siempre reine el amor y la obediencia a ti, Dios Trino, para que podamos alcanzar la paz, la verdad y la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.